Amigos de Red Comarca, hoy un programa especial de conversaciones otra vez Nicolás Anet. Nicolás, hace mucho que no pudimos conversar contigo. Bienvenido a tu casa, esta es tu casa y siempre lo será. Siempre es un placer convivir contigo, escuchar tantos conceptos y tantas cosas tan interesantes que de repente conversando uno puede leer de lo que dices entre líneas. Te tengo que decir que le dije a mi mamá que venías a la casa, que venías a conversar. Y me dijo, cuando termine ese video de editarlo, mándamelo porque le gusta mucho a mi madre escucharte. Es para ella es un regocijo escucharte, hablar de temas interesantes, sobre todo en una época en la que las redes sociales están para bien o para mal inundados de contenidos que por lo menos a mí no me gustan. Pueden ser muy buenos para un mercado, pero no soy ese mercado y mi madre tampoco. Entonces, se agradece también de repente que en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok inclusive, podamos tener estos ejercicios donde pues, hay personas como tú que piensan que son inteligentes y que además traen un tema bastante interesante. ¿Cómo has estado? Pues muy bien y agradecerte tanto elogio. Bueno, la verdad, muy merecidos. La idea de platicar contigo para mí es excelente. Primero, porque me da la oportunidad de conversar. Y segundo, expresar las ideas que en un momento dado deberían de estar un poquito en la conversación, más allá de los temas de fútbol. Y sí, así es, sí. Bueno, y decir fútbol es decir muy poquito, porque realmente hay muchos temas que ocupan mucho la mente del ser humano. Nos ocupan mucho tiempo a los seres humanos y la verdad es que a veces creo que aportan poco. Gracias por estar aquí y tienes un tema muy particular, Nico, ahora. Tienes próximamente un congreso muy interesante del que ya hemos estado platicando fuera de cámara, pero me gustaría que la gente se enterara de lo que va para que seguramente muchas personas que como mi madre, como personas que conoces y que aprecias, deberían estar presentes en este congreso. ¿De qué trata? Y platícame un poco de qué va. O platícame mucho de qué va. Bien, pues primero agradecer e invitarlos. El Congreso es el sexto Congreso que organiza la FENAFIT, la Federación Nacional de Filósofos. El Congreso trata sobre la filosofía práctica y la salud, la bioética y la posmodernidad, y va a ser el tema del Congreso. El Congreso es muy interesante porque hoy precisamente la posmodernidad ha dejado el nicho ha dejado el hueco grandísimo que la modernidad había propuesto como una quimera, como una utopía en principio y como una esperanza al final. La modernidad era la panacea para todos los males. Se propuso desde la ciencia el eliminar todos los males. En la salud, precisamente la longevidad o la eternidad. En la salud, la eliminación de todas las enfermedades. La modernidad fue la utopía más grande que se nos vendió. Hoy sufrimos el desencanto. Ya vimos que no es cierto, que la modernidad no pudo con todos los males, que muy por el contrario, algunos de los males se han exacerbado. Algunas de las propuestas de la modernidad pues no se lograron concretar y estamos viendo que tenemos problemas y problemas serios. ¿Qué es lo que va a tratar el Congreso? El Congreso tiene como miras o como alcance el explorar un poquito cuáles son los grandes temas o los grandes dilemas de la bioética. Hoy, como lo comentamos hace un momento, está en la conciencia el tema de la inteligencia artificial. Como lo habíamos dicho, también ya hay voces preocupadas, científicos preocupados por los alcances que en un momento dado se puedan generar en un tema tan delicado como es generar una conciencia colectiva de tan gran envergadura que pudiera someter la conciencia humana o interactuar esa misma conciencia a niveles
a niveles personales, que en un momento dado la conciencia proponga el quehacer de los seres humanos particulares, dejando la libertad del alma, que uno de los grandes tesoros de las grandes potencias que tienen ser humanos, precisamente la libertad. La conciencia artificial se convertiría en un Big Brother general en todo el mundo que diseñaría no solamente tus preferencias, como ya sucede en este momento. Si usted tiene un celular, de repente se da cuenta de que tiene ganas de unos tenis y le están diciendo de qué marca los compre, dónde los compre, y todas esas cosas que antes pertenecían al ámbito de la intimidad y ahora pertenecen al ámbito de lo público. Yo no que era público, pero es un error, es al ámbito de lo comercial y de lo económico. Y esos ámbitos usted no encaja más que como una pieza de consola. Entonces, estas cuestiones deben de estar limadas o deben de estar acotadas precisamente desde un ámbito propio del pensamiento filosófico que se propone precisamente desde la ética. La ética como un principio rector de la New Age, desde ahí es donde se piensa trabajar para este congreso. La inteligencia artificial junto con el transhumanismo es uno de los grandes misterios que en este momento atraviesa la humanidad. ¿Qué viene? Híjole, habría que conversar ciertamente con Dios para preguntarle qué es lo que va a suceder. Pero si dejamos que haya o dejamos que se rebasen todos los límites posibles de la cordura o del sentido común, creo que sería pero muy riesgoso. Creo que sería muy peligroso. En ese sentido, pues el doctor Manuel Ocampo Ponce tendrá una conferencia precisamente para hablar desde la perspectiva de la dignidad o de la persona humana y los alcances que puede tener esta nueva tecnología, porque si bien la tecnología ha sido acotada, y hablo acotada entre comillas, por la bioética de tipo pragmatista o utilitarista, pues vemos que poco a eso, ¿no? Vemos que hay una permisividad exagerada en muchos de los ámbitos tocantes a la salud humana, desde el principio de la vida hasta el fin de la vida. Yo creo que va a ser muy interesante los temas que traemos en este congreso. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? El congreso se va a desarrollar en la ciudad de Durango, los días 28 y 29 de julio, es el fin de semana, viernes y sábado. Tendremos 4 conferencias en cada uno de los días y están abiertas al público, son totalmente gratuitas. Para las personas que no nos pueden acompañar presencialmente, las conferencias se transmitirán vía medios electrónicos. A nosotros nos gustaría que estuvieran con nosotros y pudieran hacer sinergia con los ponentes. Va a haber un espacio para interactuar con los ponentes, preguntas y respuestas. ¿Qué otros temas y quiénes son los ponentes? En este caso ya mencionaste uno en particular, pero mencióname los otros temas que tratan. Voy a... Que englobas justo en este gran paraguas que es la bioética. Bien, los temas que se han elegido, los han elegido libremente primero los conferencistas. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de dar estructura a los temas para que haya una especie de secuencia. El primer día, el día viernes, abre el doctor Vargas precisamente. La conferencia del doctor Vargas va a tocar precisamente el tema de la ética en torno a la vida o en torno a la biología. ¿Qué es este tema? Bueno, pues es el fundamento que se da desde la ética al quehacer bioético, o todo lo relacionado con el acto humano respecto a la salud,
cuando hablo del acto humano me gusta el término porque una de las particulares del acto humano es precisamente la libertad. O sea, es el acto en el que interviene la voluntad e interviene el conocimiento, o sea, interviene la inteligencia. Y precisamente todos los actos humanos que tenemos como dilemas éticos en este momento provienen de que no le hemos dado el énfasis necesario a una estructura ética que nos proponga desde la fronicie o la prudencia todo nuestro actuar. El tema del doctor Vargas es precisamente hablar de estas virtudes que van a estar enfocadas al ámbito de la ética como rectora precisamente de todo el quehacer humano y sobre todo en el ámbito de la salud. Y en la salud me refiero a todos los espacios, en la salud personal, en la relación que tenemos con el medio ambiente, en la relación que tenemos con los animales y en la relación que tenemos con nuestro fin, con nuestro fin último, nuestro fin personal. Son ámbitos muy interesantes. Voy a hacer comercial el bueno para mí, ¿no? Yo voy a tocar precisamente este tema desde el ámbito personal, con la propuesta que se ha venido desarrollando durante muchísimos años, que es el hedonismo o el placer por el placer. Vinieron los medios de comunicación a descubrir el hilo negro que ya habían descubierto los grandes filósofos en la antigua Grecia. El placer es el que priva casi siempre. O sea, el deleite es el que priva casi siempre. Y luego dice uno, ¿por qué ese placer no es malo? No, el placer no es malo como medio, que persigue un fin más noble, más legítimo. Porque si nos quedamos en el ámbito del placer y buscamos el placer por el placer, entonces empieza el desfase, ¿no? Y vean, esto es rápido y muy sencillo de analizar. Tenemos una sociedad de obesos, tenemos una sociedad de golosos sexuales, que ni uno ni otro acepta consecuencias. Y entonces tenemos un gobierno modosito que dice, tú dedícate al placer y yo me encargo de que no sufran la consecuencia. Lo mismo sucede con la salud en el entorno de la alimentación. Tú dedícate a comer y ese era el ámbito de la modernidad que proponía o promovía el que iba a solucionar cualquier problema. Ya vimos que no es tan fácil. Ya vimos que ahora no se quieren hacer responsables de esa situación porque son demasiado costosas. Cuando usted es alcohólico, le cuesta a toda la sociedad su alcoholismo. Y es carísimo. Una persona alcohólica en tratamiento es carísima, pero una persona alcohólica en un hospital que va a estar una y otra vez económicamente es inviable. Y todo es porque cuando le dijeron que podía tomar, no le dijeron que podía tomar, sí, pero con mesura, con prudencia. Pero en todos los hábitos, el cuestión del placer se ha infiltrado a la sociedad como el peor de los males, ¿sí? En este momento, por eso he tocado el tema. Esto es parte de mi tesis. Lo tomé de mi tesis y voy a tocar el tema precisamente cómo el placer en la salud pues ha propuesto un disparate, ¿no? Porque es un disparate lo que está sucediendo. Pues ese es el tema que me corresponde. Va a haber temas muy interesantes con el que propone David, que es precisamente ley natural y biotecnología, que va a tocar los temas muy sensibles de lo que se está proponiendo desde la tecnología transgénica, que a muchos años ya se está trabajando precisamente en los vegetales, pues proponiendo modificaciones genéticas, pero conforme ha avanzado la ciencia, pues también se están proponiendo modificaciones genéticas en los animales. En China, por ejemplo, ya hay cerdos
que son ventillizos, si puede decirse la palabra, que son 20 cerdos iguales, producto de una sola célula inseminada, que la llevan a través de las diferentes fases del desarrollo y tienen pues 20 cerdos campeones, ¿verdad? Con un peso excelente y con grasa excelente y así se ha ido también modificando genéticamente en los bovinos, en los de las chivas, en muchas de estas especies ya se ha estado trabajando. Donde comienzan realmente los graves problemas que se proponen en este tiempo postmoderno. Bueno, pues ya se tienen las herramientas necesarias a través del estudio que se han logrado en los animales para aplicarlo en los seres humanos. Y entonces la tentación es grande, ¿no? Vamos a tener ejércitos de superhombres, vamos a tener bebés en serio, vamos a tener a objetivizar a la crianza, a tratar a los seres humanos como objetos, como quien va y compra un carro y dice yo lo quiero de color verde, lo quiero con faros de halógeno, lo quiero con llantas anchas, y usted va y dice pues yo a mi hijo lo quiero con ojos azules, lo quiero de una musculatura tal, y lo quiero que no tenga ciertas deficiencias. Y pues la tecnología ya estamos a un clic, así estamos a un clic de que eso esté aquí. ¿Cómo irá a transformar al mundo todo esto? ¿Para dónde va en ese sentido? Porque aparentemente es inevitable, ¿no? Yo creo que la pregunta viene un poquito más atrás. Ajá. O sea, ¿cómo está transformando a este mundo? Vamos a suponer que esta plática la tenemos tú y yo hace 40 años. Sí, ¿no? Y hablar de teléfonos celulares no existía. Hablar de los medios masivos de comunicación personalizados, que son las tecnologías de comunicación modernas. Hablar de esta extroversión que tienen ahora la persona a través de estos medios, la pérdida de la intimidad que se propone desde el placer de la conversación con otros, desde el anonimato, porque esa era la intimidad, y estar yo solo platicándome lo que yo solo había hecho. Ahora yo me pongo ante la cámara y oculto mi rostro y platico lo que yo solo he hecho y lo platico a alguien que ciertamente está allá, que no conozco y por tal motivo tampoco creo que exista, ¿no? Entonces, yo creo que ya nos transformó mucho, y nos transformó conductualmente, porque ahora, como yo lo voy a explorar, pues a nosotros nos educó la televisión con el Gansito, nos educó Kellogg's con la pirámide nutricional del gen de mandar a Kellogg's, porque gracias a la pirámide nutricional que nos dijo, ustedes coman avena, granos, coman, nos dio eso a todo el mundo, y ahora ya nos dimos cuenta de que todo era un árbitro comercial, y Estados Unidos tenía muchos granos y había que venderlos en el mundo, ¿no? En cosas de esa naturaleza ya nos transformaron. Ciertamente no podemos ir siguiendo el ritmo de la transformación que viene dándose. Por eso ahora tenemos que recurrir a lo que llamamos generaciones X, generación no sé qué generación, que en realidad ni siquiera puede hablarse formalmente de una generación a otra, sino que está vertiginoso en los cambios que no terminan de adaptarse a una propuesta cultural cuando ya tienen una propuesta cultural diferente. Qué bien, pues este desarrollo que no permite la armonía en este momento ya, porque tenemos a jóvenes frustrados porque no pueden desarrollar sus estudios, porque la propuesta que se viene viviendo, por un lado, la que proponen los medios masivos desde la conducta consumista, que está ahí
que está en toda la sociedad. Hay muchos textos de los nuevos filósofos, como Harari y como Jung. Hay muchos textos ya respecto a todo esto que está aquí, o sea, ya está aquí, que nosotros por nuestra edad estamos así como que lo vemos pasar, ¿verdad? Pero a los jóvenes les afecta definitivamente, los somete a estrés. El estrés los somete a enfermedades psicofísicas. Tenemos gente que desarrolla hipertensión a los 18 años, oye, ¿no? Eso no se vale, ¿no? Tenemos gente con obesidad mórbida a los 12 años, no, eso no se vale tampoco. Tenemos enfermedades de viejito en gente de 30 años, jóvenes que les dan embolias, jóvenes que les dan paros respiratorios, jóvenes que tienen fallas renales. Creo que la propuesta vertiginosa de esta sociedad en la posmodernidad tiene implicaciones muy serias en la salud y tiene implicaciones muy serias en el conocimiento, porque también tenemos muchas enfermedades que se sacaron de los manuales, precisamente de las enfermedades mentales, y que ahora las consideramos como naturales. Y hace 40 años todas estaban bien tipificadas, ¿no? Son desviaciones de la conducta, y estaban todas ellas con sus tratamientos para que se volviera a normalizar aquella situación. Ahora que se quitaron de los manuales, hay tanta permisividad para que se den esas conductas y ya no las consideramos como anómalas. El problema es que cuando nos enfrentamos con la realidad y decimos de una persona anoréxica y bulímica que se considera pues con sobrepeso, con sus 20 kilotes, y que se vea en el espejo y que pareciera en el espejo ella se autopercibe de 70, 80 kilos, 90 kilos, qué sé yo, inmediatamente la canalizamos con un psicólogo y ese psicólogo le dice, sí, tienes problemas a nivel conductual por razones del cerebro, ¿no? De un mal cerebral, etc. Entonces empiezan los tratamientos psicológicos o con algunos tipos de medicamentos, etcétera, etcétera. Todo eso es normal, pero cuando nos autopercibimos como una vaca, o sea, ya no hay problema. Usted sí se puede percibir como una vaca y no hay problema. Y cuando nos percibimos de 5 años, que sería un desfase emocional precisamente en la edad, como se llaman los transedandos, no sé qué, y todas estas cuestiones están tipificadas cuando tú y yo éramos jóvenes o éramos niños. Todas esas eran enfermedades y tenían nombre y apellido. Usted tiene un problema y necesitamos tratarlo. No, ya no es un problema porque merced al nuevo discurso que se tiene con las nuevas agendas, tenemos problemas serios, pero tenemos problemas de sentido común, porque todo aquel que se percibe de manera distinta a lo que su naturaleza le propone, la naturaleza no tiene más que una sola palabra y se llama imposición. O sea, la naturaleza siempre se impone sobre cualquier sesgo. Tú puedes pensar lo que quieras de los terremotos y decir, no, ya no va a haber terremotos porque hicimos oración 25,000 días y ya no va a haber. Lo cierto es que la naturaleza se iba a imponer y va a haber terremotos. Sucede lo mismo con nuestra autopercepción. O sea, tenemos problemas serios con los transgéneros, las personas que no se identifican con su propio sexo. Y digo tenemos problemas serios porque ellos tienen problemas serios, porque ya se está mostrando que el sexo biológico no está en la sexualidad como se ve
únicamente en las gónadas. El sexo biológico está inscrito en nuestra ADN. Cada una de nuestras células gritan la sexualidad. Y cada una de las células tiene una especialidad biológica. Sí. O sea, por eso los que recurren a este tipo de cirugía, digo, yo lo respeto porque cada quien puede hacer lo que quiera, como quiera, mientras no afecte a nadie. Y luego ahí abro un paréntesis del tamaño del mundo y le digo, si te consideras nadie, entonces no afecto a nadie. Pero si te consideras un ser humano, cuídate porque sí te estás afectando, ¿no? Entonces, pues, pero puedes hacerlo merced a la libertad. El problema es que cada célula lo grita y por eso ellos tienen que estar con terapias, con terapias de estrógenos, etcétera, 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 durante toda su vida, porque nunca, absolutamente nunca, su naturaleza se va a dar por vencida. Ellos dejan de tomar todos estos medicamentos y luego todo vuelve a su causa normal. Entonces, es luchar contra tu propia conciencia toda tu vida. Y entonces yo creo que sí es difícil, pues, y estar en esa situación. Y hay muchas situaciones como esas que se proponen en este momento. Pero también vamos a tocar el tema de la educación. La educación precisamente aquí en México, y cómo se está proponiendo a través del lenguaje la modificación de los contenidos educativos. Yo creo que es muy triste, y cuando hablo de tristeza me estoy refiriendo a a Santo Tomás, cuando dice que la tristeza es el peor de todos los males del ser humano y que predispone a todos los males del espíritu. Ahí es donde entran las depresiones, las angustias. Entonces, pues yo digo que es muy triste y que la sociedad está enferma de tristeza precisamente porque cambiando el término o cambiando el lenguaje en función de los términos, se pretende que va a cambiar la estructura de la realidad. En sociología esto es muy válido. Sí, porque la culturización puede moverse o puede ir en el vaivén, pero el rescoldo o el principio o lo que siempre queda detrás de la cultura es el sentido común. Y esto es manifiesto a través de la historia, cómo han caído las grandes potencias o los grandes imperios a través de la historia, porque han dejado precisamente el sentido común de lado. Y se ha pervertido. Y la perversión siempre llega en un momento donde está la angustia a la que se puede referir la perversión sobre la sociedad misma y sobre las personas, que terminan colapsando. Cuando colapsó precisamente la antigua Grecia, es porque había una sociedad podrida. Todos los pensadores o los grandes pensadores griegos lo manifiestan en sus escritos. Y se asombraban de cómo iba avanzando la podredumbre en la sociedad. Y decían, no puede ser. O sea, si esto sigue, las cosas van a ir de mal en peor. Y claro, las cosas fueron de mal en peor porque las cosas siguieron, porque precisamente en el ámbito de la facilidad se da el ámbito de la factibilidad también. ¿Qué es esto? Pues nosotros hacemos lo que menos esfuerzo nos cuestan y lo que es más placentero. Y ser virtuoso, o sea, implica esfuerzos, y ser virtuoso implica moderación. Entonces, el binomio placer y poco esfuerzo es lo que priva en las sociedades. O sea, el menor esfuerzo y el mayor gozo. Entonces, por eso comemos desenfrenadamente, por eso deseamos las cosas desenfrenadamente, por eso nos convertimos en delincuentes, por eso somos corruptos. Queremos hacer las cosas con el mínimo esfuerzo y con el mayor placer posible. Entonces, eso solamente lo hace quien roba.
o sea, que se apropia de lo ajeno de una manera fácil y lo disfruta inmediatamente. Entonces, hasta en este ámbito, que es el ámbito propio de la ética, pues tenemos todas esas preguntas, diría yo, que no hemos sido capaces de resolver de manera adecuada. No sé si sea porque en algún momento de nuestra propia educación o de nuestra propia formación cultural se nos propuso que así debería de ser. Como dijo Peña Nieto, ¿no? Que la cultura de la corrupción en México está instituida. Ujú. Eso es doblemente triste cuando tú te das cuenta de que las cosas están mal y las aceptas como la imposibilidad de que algo cambie como necesario. Entonces, híjole, qué triste, ¿no? Qué triste porque las relaciones que se dan entre tus seres queridos implican a tus hijos. Y la relación de filiación implica una especie de trascender, o sea, de dejar en el tiempo algo. Entonces, si eso dejas para tus hijos, pues eres una mala persona, porque dejaste a tus hijos en una situación no muy vulnerable, porque no tuviste la capacidad de enfrentar. Entonces, se vuelve la víbora que muerde su cola, la víbora que muerde. Es un ciclo. Yo creo que los ciclos se rompen a través de los ciclos virtuosos. La gente es una tendencia al bien, así se define, ¿no? El problema es identificar el bien, porque no todos los bienes son, hay muchos bienes aparentes. Entonces hay que identificarlo y esa es la labor de comunicación de un filósofo. Tratar de identificar el bien, proponerlo culturalmente, o sea, culturizar en el bien y dejar en el ámbito de la libertad a cada una de las personas. Nicole, ahí desde tu perspectiva, hay retroceso de esto que particularmente yo lo estoy viviendo, no sé si muchas personas compartan este punto de vista, pero el aborto, por ejemplo, se ha ido normalizando. Este tema de la inclusión tan marcado hoy permite o prepondera, por ejemplo, el hecho de que en las empresas existan hombres, mujeres, heterosexuales, pero también hay una dinámica en la que por fuerza tienes que incluir homosexuales, hombres y mujeres en las empresas para que sea una empresa inclusiva. Más allá de las cualidades o las capacidades, digo, puede haber homosexuales que son excepcionales realizando un trabajo. Sin embargo, no creo que debería ser una dinámica corporativa, tratar de generar equidad en un grupo de trabajo en el que debería predominar las cualidades profesionales. Serían o deberían ser lo que apuntaran tu desarrollo como ser humano, como profesional, como individuo. Leo recientemente en redes sociales que hay una investigación muy marcada o una denuncia particularmente de algunos actores como Jim Caviezel y Mel Gibson, que están denunciando que en Hollywood se sacrifican niños o que son niños criados específicamente para extraerles la sangre y beberla en rituales satánicos que en ese medio están normalizados porque técnicamente les da la posibilidad de rejuvenecer. O sea, hay cosas tan complejas de un entorno que cada vez está más cercano por lo menos a mí, y creo que también a todos los seres humanos, cada vez hay cosas más bizarras pasando más cerca. Esta crueldad con los animales, la crueldad con los seres humanos, este tema de que se hunde un submarino con 5 multimillonarios y hay un escándalo mundial, pero se mueren 700 migrantes ahogados y no hay quien los rescate, no hay quien vea. La humanidad va en declive
desde el punto de vista de la filosofía de las personas que conoces, ¿hay alguna manera de echarla para arriba o es que cada vez estamos condenados a ser cada vez una sociedad peor? No, Entiendo. yo creo que no. El doctor Vargas, que es uno de nuestros ponentes, tiene 2 libros acerca de la crisis antropológica. Hoy se habla de crisis de valores, hoy se habla de crisis de todo lo que forma, ¿no? Crisis antropológica, crisis. El doctor Vargas hizo en un estudio de qué es lo que marca esta crisis. Y precisamente el doctor Vargas habla de que la crisis es porque dejamos el fundamento del ser personal. Y al dejar el fundamento del ser personal, nos convertimos en un ser económico o económicos, en un ser laboral, en un homo faber, en un ser mediático. Nos convertimos en un ser sabio de Google y nos convertimos en un ser opinador, ¿no? Cuando digo opinador hay que tener clara la cuestión. La cuestión de opinar se nos da a todos los seres humanos, ignorantes o sabios. Ignorar lo puede hacer cualquiera, pero no cualquier opinión tiene la misma fuerza y no cualquier opinión es válida. Y aquí voy a entrar al tema con este apartado, a la cuestión de la igualdad. O sea, no puedes estar en el mismo nivel que un astrofísico cuando estás hablando de astrofísica y todo tu conocimiento de astrofísica es porque perdiste un cuetito con cerillos. De esos que le poníamos 3 cerillos, apenas lo vino y aprendiste y ya crees que sabes todo sobre astrofísica, ¿no? Creo que la mediatización de la igualdad, entrecomillada, a través de los lobbies que proponen esta especie de igualación en todos los aspectos y en todos los sentidos, primero que nada es un error. Es un error de naturaleza, porque no hay en la naturaleza igualdad. Así de sencillo. Hay unidad. Es lo único que se puede saber. Cada vez que se habla en metafísica del ser, decimos que los 4 trascendentales que tiene el ser son muy importantes, porque el ser es uno, es bueno y es verdadero y es bello. Entonces, todos los seres se proponen desde ahí, desde la metafísica. O sea, no hay 2 seres iguales. Aunque fueran idénticos en su materialidad, pueden ser distintos en su proporción, en su belleza, etc. Hay muchas cosas que ahí vamos a manejar. Pero la igualdad no es, o sea, la igualdad precisamente no es un atributo de la naturaleza. Pretender la igualdad entre los seres humanos es no conocer la antropología humana. O sea, la genética les está dando una bofetada total grandísima a todos los igualitarios. O sea, no hay 2 seres iguales. Así de simple. ¿Por qué proponen la igualdad si no hay 2 seres iguales? Y aunque fueran iguales físicamente, su desarrollo, algo que se llama epigenética, sí, que nos propone de manera distinta. Por eso los gemelos homocigóticos o los whites, como conocemos nosotros, y luego resulta de que son totalmente diferentes y de que uno es un bonachón y de que el otro salió asesino y luego pues, son iguales y genéticamente son iguales. Sí, pero hay algo que entra dentro del alma que ahora se considera desde la epigenética, que son factores ambientales, que son factores emotivos, que son miles de cosas, y luego dices, hasta ahí somos diferentes, ¿no? Hasta ahí. Nosotros lo analizamos desde los temperamentos, ¿no? Pues eso se nota mucho con nuestros hijos.
Si son nuestros hijos, debieran de comportarse más o menos igual. Similar a los padres. Y resulta de que son totalmente distintos, ¿no? Porque todas las personas nacen con su propio temperamento y lo desarrollan en la cultura que se inscribe dentro del ámbito familiar primeramente, y luego social y luego después en el ámbito personal, ya cuando toman sus propias decisiones, toman sus propios caminos. Pero el igualitarismo es una especie de condición que se impone desde un lado. No puedes dejar en manos tú hablaste desde el ámbito empresarial y sería el peor error de una empresa dejar en manos de la igualdad el desarrollo de la propia empresa. Porque las empresas están para crecer y para generar activos. ¿Quién es el que genera los activos? Las personas más capaces de producir. Claro. Sean estos homosexuales, heterosexuales, hombres o mujeres. Siempre se pretende precisamente que la empresa tenga los mejores elementos en función de los fines que ésta persigue. No en función de otra cosa, sino de los fines que ella misma persigue. Los perfiles deben de ser adecuados a los fines. No se necesita que todos sean muy inteligentes. No se necesita que en el plano de la elaboración que sean muy trabajadores. Que en el plano de los SEO que sean muy pensadores. Que en el plano de intermedio que sean muy buenos organizando y todo eso. Entonces, hasta en eso la empresa tiene que discernir sobre las personas más idóneas. No sobre las personas en general, sino sobre las personas más idóneas. Y esta no importa de qué sexo sean, de que su capacidad de desarrollo y desempeño es lo que le debe de importar a la empresa. Este ámbito igualitario ahorita que comentaba que vamos a tocar el tema desde la bioética, cómo se está escribiendo en las aulas, o sea, en la educación formal. Todo esto del igualitarismo y todo esto de los nuevos términos o neologismos que se llaman, donde están quitando las definiciones para quedarse con algo que se llama concepto. En filosofía son de los más graves errores que se están dando ahorita en este planeta, ¿no? Cuando uno define precisamente acota, dice, hasta aquí llegas, claro. tú eres esto, ¿no? Y se dan las definiciones esenciales, que es lo propio de la cosa que es. Y cuando uno conceptúa, amplía el término de las relaciones del objeto. Entonces un objeto puede ser cualquier cosa, o parecerse a cualquier cosa, o no está delimitado. Y entonces es un problema porque entonces todos los objetos que tienen relación, cualquiera que se puede presentar una especie de igualdad. Y en ese sentido, pues vamos a igualarlos a todos y se va a perder precisamente el concepto de uno. En lo sociológico, yo creo que con el tiempo esta propuesta va a dar el traste. No se puede sostener. ¿Es una moda o qué? ¿Qué? Pues yo pienso es una moda desde el gobierno que impone ciertas reglas del juego, inclusive a las empresas que quizá lo hagan a regañadientes, pero lo tienen que hacer porque desde quizá Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponen la NOM número bla 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 bla, que indica que el empleado no puede estar estresado. Y la NOM bla 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 indica que por un número de hombres tiene que haber un número igual de mujeres. Y ahora la NOM bla 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 de la inclusividad indica que tiene que haber un número de hombres, un número de mujeres, pero también un número de ages, ¿no? Pues, de ages. Sí, fíjate que a mí me da pena por las mujeres que empezaron la primera ola del feminismo, que lo único que buscaban era que se les reconociera ciertos derechos políticos. Y ya lo sobrepasaron. ¿Ve? Ya lo sobrepasaron. El problema es que se van a dar una puñalada. Porque ahorita, en este momento, en la educación formal,
hay más mujeres que hombres. Entonces, con el tiempo, va a haber muchísimas más mujeres en campos de trabajo. Pero la igualdad que ahorita propone no les va a permitir acceder a esos campos de trabajo. Entonces se van a dar una patadita y se van a dar cuenta de que no es posible que una persona que con tanto esfuerzo logró tanta excelencia vaya a ser rebasada por una persona que no hizo ningún esfuerzo, pero que le toca por una ley arbitraria y ridícula. Y entonces se van a dar cuenta de que el camino estaba cerrado. Y no se propone desde los gobiernos locales, se propone desde los gobiernos internacionales. Si hay gobiernos internacionales en este momento. ¿Cuál sería la intención, Nico? Pues yo creo que la Agenda 2030 detrás de su muy floreada dicción. Porque la ley sí te encanta. Se llama 2030 porque es una tendencia hacia el año 2030. Hacia el año 2030. La Agenda 2030 con ese léxico tan rimbombante, se ha propuesto primero reducir la población. Esto es una cuestión malthusiana. Malthus propuso que había que reducir la población porque la producción avanza matemáticamente o aritméticamente y la población geométricamente. De esto han pasado pues ya algunos lustros de que Malthus lo propuso. ¿A qué se refiere, perdón? Malthus decía que había que ir empezando a disminuir la población porque iba a haber tal escasez de comida que en un momento dado iba a colapsar toda la población. Entonces deberíamos de ir seleccionando qué de la población podía ir quedando que pudiera en un momento dado representar el especie humana. Eso es todo el proyecto de Malthusiano. ¿Por qué? Porque Malthus suponía que la escasez en la producción de alimentos iba a ser crisis y cuando llega crisis pues iba a hacer estragos a toda la población. Cosa que pues ya íbamos, te digo, algunos cientos de años, no recuerdo, pero debió de ser de 1800. La población y creciendo, ¿no? O sea, creciendo. Pero la producción agrícola creció 20 veces más que la población. De hecho, nosotros no tenemos problemas de producción de alimentos. Nosotros tenemos problemas de distribución de alimentos. Claro. Las toneladas y toneladas y toneladas de alimentos que se quedan ahí desperdiciados. Híjole, es algo criminal. Ajá. Y la hambruna que se está padeciendo en la África subsahariana. Que tiene décadas. Sí, y aparte tiene problemas étnicos, y tiene problemas de poder hegemónico de gobiernos. Son muchos factores los que no han permitido que se pueda subsanar esa problemática. Sin embargo, en vez de tratar de poner toda la voluntad en que esto suceda, se está proponiendo precisamente un seguimiento malthusiano. Vamos a reducir la población. Oye, ¿cómo le hacemos para reducir la población? Bueno, pues vamos a decirles a los países emergentes que no tengan tantos hijos, porque no tienen para mantener. Claro. Y luego pues ya dieron las pastillas anticonceptivas, y luego el aborto gratuito, y luego en ciudades como Nueva York, que se supone que debería ser el centro del humanismo, porque es el centro económico, resulta de que ya puedes asesinar a un infante recién nacido. Así de cruel está la situación.
Entonces yo creo que es un sinsentido todas las propuestas que vienen desde la ONU y que modifican todo el esquema mundial. Esta propuesta de inclusión también viene precisamente por parte de la ONU y se propone desde la ONU como una forma de control planificacional. No es que les interese que haya a un colectivo gay en cada ciudad, no es que les interese fomentar, no, lo que les interesa es que no se reproduzcan. Y dos personas del mismo sexo hasta ahorita, y yo creo que esto va a ser durante mucho tiempo, no se van a reproducir. No va a pasar lo que con las ranas. Sí, así es que entonces, pues, todas estas propuestas de las agendas internacionales tienen fondos sociológicos y económicos. Se trata de difundir, de incentivar Hay mucho dinero en ello. todo aquello que mitigue la capacidad de reproducción de una sociedad. Sí, Todo lo que frene esa capacidad. y precisamente la moralidad que se ha generado cuando se habla de crisis de valores, la moralidad que se ha generado en las sociedades, precisamente es propuesta desde conductas de tipo poliamor, conductas de permisividad, por ejemplo, en los matrimonios homosexuales, de permisividad también en los divorcios. Ahorita te puedes casar y te divorcias en media hora, o la promoción de los divorcios. También se dan las cuestiones económicas y las cuestiones que hace un momento hablábamos sobre estas generaciones que el nicho de su conciencia está puesto precisamente en el gozo y en el disfrute de manera inmediata. Y han dejado las cuestiones trascendentes, como por ejemplo los hijos, que no solamente son cuestión de responsabilidad, sino son cuestión de trascendencia, de dejar a alguien que. Entonces, las nuevas generaciones ya no les interesa dejar a alguien que vive para el consumo de fin de semana, les pagas el viernes y se gastan su dinero el viernes y sábado y luego se quedan con lo necesario para trabajar la semana y se gastan su dinero porque su propuesta de vida es precisamente el placer. Dice el doctor Sánchez, el placer del bruto. Uh-huh. O sea, cuando hablamos del bruto nos referimos al animal, ¿no? Uh-huh. Pero la palabra embrutecerse viene de la misma raíz, del mismo léxico. Entonces, están embrutecidos, están animalizados. Y los animales presentan conductas de acuerdo a su propia naturaleza. Y su propia naturaleza es la subsistencia. ¿Qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones? Subsistir de la manera más práctica. Y la subsistencia de la manera más práctica es el gozo producto y expedito. O sea, por eso se inscriben en relaciones sexuales promiscuas de todo tipo. Se inscriben en relaciones de placenteras de gozo permanente a través del alcohol y las drogas. Se inscriben en relaciones, más bien evitan las relaciones formales. No quiero responsabilidad contigo y si tú te acercas a mí no quiero que tengas responsabilidad conmigo. Se alejan de las responsabilidades familiares, se alejan de la filiación padres e hijos y se enfrentan al poder. Y me gustaría precisar qué es el poder en el ámbito familiar. El poder en el ámbito familiar no es más que cuestión de orden. O sea, ¿quién es el que ordena la casa? El padre. Es cuestión de quién es el que ordena la economía en la casa. La madre. El origen de la palabra economía es griego y se llama oikoikinos y es precisamente la que administra. Entonces, todas estas cuestiones parece que ya están fuera del ámbito de las nuevas generaciones.
Pero como te digo, la realidad va a ser dura, por decirlo menos. Y se les va a imponer porque el día de mañana también nos tenemos que preguntar qué es lo que va a pasar con nosotros si no tenemos una relación filial o familiar. Eso lo van a hacer ellos mañana, pero eso está en este momento sucediendo, por ejemplo, en Inglaterra. Los viejitos se mueren adentro de su casa y los reconocen cuando van a apestar. O sea, se mueren adentro de su casa y nadie se dio cuenta hasta que... Hasta que apesta. Sí. Y lo dicen, pues sí, ahí vivía la señora. Dice, pues estaba sola. Ya. Esto es... Este solipsismo que se propone de la posmodernidad o esta falsa autosuficiencia que se propone desde la posmodernidad como un esquema de vida, da al traste con todo porque el ser humano es social por naturaleza y se inscribe precisamente desde la carencia. Por eso Prometeo le robó el fuego a los dioses para entregarse a los humanos cuando vio al ser humano y dijo, ¿y este pobre qué es? Si no tiene nada, si no le doy la inteligencia se lo va a cargar la tierra y las muchachas. Entonces, este análisis que se ha hecho desde muchos años atrás sobre lo que el hombre es de manera cuando menos digamos fáctica, porque el hombre es mucho más, es mucho más, pero de una manera fenomenológica se le observa de esa naturaleza, pues también debe de ser respetada esta forma en la que el hombre se ha desarrollado durante miles de años y que le ha funcionado. De hecho, yo siempre me pregunto eso. O sea, si nos ha funcionado durante miles de años, ¿por qué lo vamos a cambiar ahorita como una nueva fórmula que a legua se ve que no está muy adecuada, ¿no? Pero es lo nuevo que se propone. No sé qué intereses perversos haya detrás de todas estas agendas. No sé qué intereses perversos haya, por ejemplo, en el campo de la bioética, para volver al tema, para que se den en el ámbito de la procreación temas como el aborto, temas como la eugenesia, temas como los vientres subrogados, temas como la inseminación artificial, todos estos temas que están pues en el banquillo de los acusados cuando menos por la infinidad de problemas bioéticos que se generan. Pero tenemos otros temas como el trasplante, tenemos otros temas de la vida, sobre todo de la salud, donde se inscriben en el ámbito de la salud problemas como los que mencionábamos hace un momento que conversábamos sobre la drogadicción, sobre el alcoholismo, sobre el peso corporal. Todos estos temas que están en una sociedad inscritos, que son muy, pero muy onerosos para la misma sociedad y que nadie se atreve a tomar el toro por los cuernos. Y lo primero que se debe de hacer es decirle, hey, no hagas eso porque las consecuencias son esto. Pero desde la más tierna infancia, desde la casa, desde la escuela, le temen a la libertad, le temen a la libertad negativa, le temen a la libertad de decir, oye, eso no, aunque puedas, sí, no debes, así de sencillo, no debes, no debes, es malo. Cada vez que se toca el tema de la libertad parece que topa uno contra un muro de concreto por el temor a expresar precisamente una libertad en el ámbito del deber. ¿Qué es lo que sí se puede con la libertad y qué es lo que no se debe con la libertad? Punto. Yo creo que tendríamos una sociedad más conformada si no se hubiera perdido una educación cívica, al menos en nuestro país,
con más énfasis, una sociedad que se inscribiera más en el rumbo de los hábitos operativos, o como lo hemos manejado en otras oportunidades, una sociedad con una mayor capacidad de dominio de su propia voluntad, y no una sociedad que no tiene absolutamente nada de dominio de su voluntad, porque no la ha educado. ¿Por qué no la ha educado? Porque no le convienen las cuestiones mercantiles. El que tiene una voluntad de hierro, no importa todo lo que le bombardees de mercadotecnia, sabe cuándo necesita unos zapatos, sabe qué es lo que debe de comer, sabe cuándo puede irse de vacaciones, cuándo no. Todas esas cosas al que ha educado su voluntad y tiene carácter, porque el carácter es precisamente la expresión de la voluntad. No le afecta. Pero a nosotros que somos una veleta en viento, que apenas aparece en la tele el gansito y ya estamos corriendo a la tienda por uno. Y no es gratis. El problema es que dice uno, oye, no tienes nada de voluntad. No, espérate, a mí me condicionaron que desde que tenía 6 años que apareció el gansito y yo corría por mi gansito. Ahora déjame perdido salir corriendo, ¿no? Pero todas estas cosas están ahí escritas en la sociedad. Como te decía, Byung-Chul Han escribe mucho de esto, es un filósofo de mucha profundidad, pero se ha tocado bastantes temas sociales que están ahorita como el problema precisamente del vicio que se ha generado a través de los mass media o de los famosos celulares, la sociedad de consumo que también ha tocado, ha hecho un análisis, no por causas, pero sí por fenómenos, y nos expresa con una relativa forma de comunicación muy afable, el cómo se ha perdido en la sociedad en estas cuestiones. Yo creo que todos esos temas son muy interesantes, y es muy interesante tener un espacio para expresarlos desde el ámbito filosófico y tratar de a conversar, esa sería la palabra, conversar con la sociedad en estos temas, porque a final del día es que los toquemos desde la filosofía, no quiere decir que únicamente le afectan a los filósofos. De hecho, como yo digo, ser filósofo no te hace más sabio, no te hace más, lo único que te hace es más culpable, porque a final del día te das cuenta de cómo están las cosas y de que tú estás en medio del problema. Así es. Entonces, cuando menos déjenme a manera de broma compartirles nuestra culpabilidad. Claro. No, es que cuando te das cuenta de las cosas, pues a veces vives eternamente infeliz, ¿no? De darte cuenta que nadie más se da cuenta y de que tú estás preocupado por temas que aparentemente la humanidad no está preocupada. Qué complicado, ¿no? Decían que el más idiota es más feliz, ¿no? También, porque no se da cuenta de que es idiota y además no se da cuenta de absolutamente nada. Híjole, ya. No, bueno, es que voy a ponerte palabras de Sócrates. Sócrates decía que no. O sea, quien tiene la verdad es el único que puede ser más feliz. Entonces la felicidad se alcanza a través de la verdad. Porque la verdad te propone un estado de ataraxia, te propone un estado de paz, te propone un estado de tranquilidad. El que tú sepas qué es lo que está ahí, evita cualquier tipo de riesgo. Entonces, por eso cuando hablas o se habla de la frase que la verdad nos hará libre, en realidad lo que quiere decir es que a través de la verdad puedes encontrar la paz. Y cuando encuentras la paz, encuentras la verdadera libertad. Porque estás en el plano, o sea, estás en el plano donde tu propio ser está más cerca de sí mismo. Y es un plano de libertad. No es la libertad que quiere todo, ¿no? No, es la libertad que sabe qué querer. O sea, y en ese sentido, cuando
sabes qué querer y luego ver la bondad en el ser, voy a empezar al principio de la plática. Uno, bien y verdad son la misma cosa. Entonces, cuando estás cerca de la verdad, estás muchísimo más cerca del ser. Y eso te mantiene obnubilado, o sea, eso te ciega, es como ver una luz tan plena que ahí te deja, ahí tiene como hipnotizar. Ahora, y eso lo alcanzan pocas personas. Nosotros somos itinerantes. Nosotros somos los que vamos en el camino y nos caemos una vez y nos levantamos otra vez y leemos a un personaje y cambiamos el diálogo y leemos a otro, nos propone otro diálogo. Y yo creo que en ese proceso de construcción, la felicidad al menos terrena, y ese es un punto de vista muy mío, se va adquiriendo precisamente en el camino, en el darte cuenta de que las cosas te proponen en la vivencia misma, en el hecho mismo de lo que estás haciendo, el logro. Y eso debe de ser plenitud. Decir, oye, ¿qué sigue? Porque apenas vas en el principio. Claro. Y entonces ahí empieza la felicidad. Yo digo que la felicidad es un proceso. ¿Hasta dónde? No termina. Es como el conocimiento. Oye, ¿cuándo dejas de conocer? Pues como decía precisamente el mismo Sócrates, ¿no? Cuando le iban a dar la cicuta. Oye, maestro, ¿puedes irte? Nosotros pagamos para que te vayas, los guardias y nosotros... Y luego voltea a Sócrates y luego dice, no, por fin voy a conocer lo que hay del otro lado. Lo que hay del otro lado. Ajá. Right. Entonces, esa oportunidad magnífica que nos propone desde nuestra propia naturaleza, que lo comentamos, que es leer por dentro, es leer el universo entero. Hay muchos escritores, filósofos que dicen que el hombre es un microcosmos y que la relación que tiene, aunque guarda precisamente con el macrocosmos o con el cosmos en general, es precisamente la relación de lectura que puede tener del mí. O sea, nosotros estamos escritos en la lectura del mundo y cada vez que lo leemos, nosotros decimos que hacemos ciencia, porque la ciencia no es más que un develar, no un desvelar, un conocer. Claro. La tecnología es otra cosa, pero la ciencia es cómo se nos muestra el mundo. Uh-huh. Entonces, y se hace ciencia no solo del cosmos, sino que se hace ciencia también del pensamiento, y que se hace ciencia también del espíritu, y que se hace ciencia ya desde la trascendencia de Dios. O sea, hay una ciencia para Dios que se llama teología, donde está escrita, híjole, es tan rica en el estudio de Dios que se queda uno, que es magnífico, ¿no? Conoce el mundo, ¿no? Debería haber algo más. Claro. Y lo sí, si hay algo más, se llama Dios y ahí está. Ajá. Podría tratar de conocer. Y es una pasión. Pero es una pasión que te digo, que la viven más plenamente los niños. Sí, nosotros nos vamos haciendo cada vez más conformes. Claro. O sea, nos vamos dando forma. Cuando dicen, te conformaste, sí, te diste forma. Te diste forma. Y entonces nosotros nos vamos formando y vamos poniendo límites. Y luego al último, el límite es el fútbol, como yo digo, y el equipo. Entonces, hasta ahí, digamos. Muy bien. No. Nico, repítele a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve del Congreso otra vez antes de cerrar. ¿Qué días? ¿Dónde? Si hay alguna alternativa para verlo en línea, si es que mucha gente no va a poder asistir. Decías que hay espacio quizá para 200 personas de forma presencial. Tenemos el espacio para 200 personas. El espacio físico es un poco más amplio, pero nosotros creemos que vamos a tener un auditorio de 200 personas. Y sí, con mucho gusto los invito al 6º Congreso Nacional de Filosofía, la filosofía práctica en la salud. Es un análisis en la posmodernidad desde un fondo bioético. Va a ser los días 28 y 29 de julio.
en Durango Capital. Decirles que si se acercan a la página de la FENAFIT, así como suena, fenafit.com, ahí hay la oportunidad de toda la información. Se va a transmitir, las 8 conferencias se van a transmitir en vivo. Va a haber un poquito de oportunidad de interactuar. El año pasado así lo hicimos, pero la idea sería que nos pudieran acompañar y que pudieran tener interacción con los participantes. Terminando las conferencias, se va a hacer una mesa de análisis, una mesa de trabajo, donde los conferencistas nos acompañarán y estarán dando respuesta a temas muy puntuales acerca de lo que en un momento dado no abarcó la conferencia, Claro. que es tema de la propia conferencia. Pues ahí los esperamos en la ciudad de Durango. Con todo el gusto del mundo los recibimos. Ojalá que se llene y que además haya mucha gente viéndolo en línea, Nico, porque la verdad es que hay temas muy interesantes. Se nos va el tiempo, pero a mí me intriga mucho y intriga mucho el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que abordas. Y de pronto me intriga porque me ha costado a mí tanto trabajo y a muchas personas desarrollar cierto talento, por ejemplo, para escribir, o en mi caso para elaborar textos publicitarios creativos, o para elaborar imágenes en el caso de quien pinta, quien toma fotografía. Y hoy parece que el talento artístico pasa a un plano, pasa en la basura, porque cualquier persona que le pide a un teléfono celular, a una tablet o a una computadora, hazme esto, dibújame esto, la máquina, a través de la inteligencia artificial, es capaz de diseñarlo. Lo que yo no sé si esto deja fuera al arte o si el arte per se toma un papel preponderante hoy, que hay tantas personas que pueden diseñar cosas muy similares a partir de la inteligencia artificial. No lo sé, me intriga, ojalá que pueda escucharlo de la voz de alguno de tus conferencistas. Quisiera saber su punto de vista, si esto es una moda pasajera o si estamos destinados a ser engañados por la inteligencia artificial, porque a veces dibujan cosas y escriben textos aparentemente tan perfectos que no podrían igualarse por el ser humano, ¿no? Y vuelvo a una infinidad de profesiones en las que la abogacía, por ejemplo, podría litigarse desde una computadora que mediante algoritmos, sin información que posee, en tantos libros de texto podría llegar a determinar si una persona es culpable o no, o cuál es la sentencia que una persona culpable debería de afrontar o no. Igual en el tema de la contabilidad, es decir, todas estas cualidades que hacen que un ser humano sea único pueden llegar a perderse quizá por la inteligencia artificial o no. Me gustaría escuchar el punto de vista de alguno de ustedes. Ojalá que lo pueda hacer Pues después. es uno de los grandes temas y sí plantea muchas preguntas. Ahorita en este momento lo que tú acabas de decir, ahorita ya lo están haciendo. Ya, por supuesto. Hay Ya había máquinas que cocinan, y en el caso, por ejemplo, de mi esposa, que es una extraordinaria chef, que se quemó las pestañas para estudiarlo, pues hay ahora máquinas que te dicen cuánto ponerle. Lo que creo que al final no puede generar una máquina es esa cualidad única. Creo que eso no lo va a poder igualar nunca la inteligencia artificial. Me refiero yo, por ejemplo, a un tema, en el caso particular, el tema del doblaje. Ya hay máquinas que si tú les escribes, o hay aplicaciones que si tú escribes un texto, hacen la voz o le ponen voz a ese texto. Sin embargo, y se lo digo de repente a los chicos que trabajan conmigo, todavía esa inteligencia artificial no es capaz de imprimir sentimientos en la voz, de matizar esa voz para indicar que el personaje al que estás interpretando está alegre, está triste, está enojado.
está viviendo un momento de estrés, un momento de amplia felicidad. Eso todavía no lo puede igualar la inteligencia artificial, pero seguramente hay mentes trabajando en eso para igualarlo. Y me aterra un poco esa posibilidad de que los seres humanos no tengamos la posibilidad de demostrar que nuestras cualidades nos hacen únicos, ¿no? Es un gran tema, por lo menos en mi caso, te juro que no es que no me deje dormir, pero estoy constantemente buscando en qué momento esta inteligencia artificial podría dejar sin trabajo a millones de personas, ¿no? Ya lo ha hecho, Ya. ya lo ha hecho, ¿no? Y la pregunta sería si esto es reversible o si va para adelante y simplemente los seres humanos estamos destinados a ser cada vez menos útiles. Yo creo que hay unas cuestiones en las que precisamente por no ser cuestión de inteligencia, no van a ser tocadas, pero sí van a ser como una especie de símil. Por ejemplo, el amor es una condición propia del ser humano. Los animales no aman, perdonen que sea tan crudo, pero así son las cosas. A mis perritos que ladraron hace rato No, no me aman. no aman. Sienten afinidad por su dueño. Por quien les da de comer, por quien les da agua. Y aparte porque son gregarios, Ajá. los animales tienen un sentido de ligazón, pues, o de liga con quien consideran el macho alfa. Uh-huh. Hay sumisión, hay muchas cosas, conductas de animales, ¿no? Como la sumisión, como la alegría que manifiestan, entre comillas, porque la alegría también es un sentimiento propiamente humano. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del amor, hasta definirlo es una cuestión muy difícil, porque el amor no es solamente un sentimiento, ¿no? El amor es muchísimo más que un sentimiento. Se manifiesta de muchas y de muy diversas formas y abarca prácticamente toda la espiritualidad humana. El amor trascendente o el amor que se siente hacia la divinidad es una forma de amor casi sublime y casi perfecto. De arriba hacia abajo es perfecto y de abajo hacia arriba es cuasi perfecto, ¿no? O sea, hay una aspiración a la perfección por el bien al que tiende, que el bien al que tiende es la perfección, pero también hay un amor que se da entre los seres humanos en muy diferentes formas, como lo es el amor filial, el amor entre padres e hijos, el amor esponsal, el amor entre esposos, el amor entre hermanos. Como decía Aristóteles, que el más grande de los amores es el amor de amistad. Entonces, todo este tipo de amores, primero lo que hay que es definirlos con mucha precisión de la manera más perfecta que podamos, porque hay muchas confusiones y las confusiones permiten expresiones poco afortunadas, cuando menos. Por eso cuando dos personas del mismo sexo dicen, no, es que aquí es puro amor, no, ahí es puro sexo, porque yo amo a mis amigos y no necesito tener sexo. Y soy pleno, y los amo quizá hasta más que las personas homosexuales, pero no necesito tener sexo. Entonces, la cuestión de amar a una persona del mismo sexo no tiene nada que ver con la sexualidad. Y lo mismo sucede el amor generoso entre un padre y un hijo, o entre un hijo y un padre, que es un amor muy diferente, o el amor esponsalicio, que es un amor de benevolencia, un amor recíproco, un amor de caridad, es un amor de suplencia. Por eso decían que el amor no es ciego, el amor es suplitórico. Entonces tú ves a la persona amada y no es que no vea sus defectos,
sino que le pones todas tus virtudes. Ok. Entonces tú ves ahí es la maravilla, ¿no? Porque tú se las pones. Claro. Porque no es ciego, es supletorio. Entonces, todo este tipo de amores no va a ser igualado nunca jamás por la inteligencia artificial, porque la inteligencia es fría y calculadora. Así como la es en los seres humanos fría y calculadora, no deben entrar los sentimientos ahí. Cuando entran los sentimientos, la inteligencia fría y calculadora se desborda y luego así barrabasada, ¿no? Si entra el sentimiento en la cuestión tan precisa de la programación de los algoritmos de una inteligencia artificial, se desvirtuaría y entonces la inteligencia artificial tendría poco de inteligencia y mucho de emotiva. Y no lo van a permitir quien esto hace porque en un momento dado se busca la perfección en el hacer. Así es. No la perfección en el sentir. Sí, y ahí las emociones siempre juegan Así es. un papel equívoco. Muchas cosas no se van a poder dar en la inteligencia artificial. De hecho, no se puede hacer tampoco arte desde la inteligencia artificial porque el arte de veras se plasma a través de la técnica, pero se plasma a través del sentimiento que se implica en la técnica de una manera tan absoluta, o sea, tan simbiótica, que se puede decir que cada artista es la expresión de su propia técnica. Así, por ejemplo, los que en un momento dado son especialistas en certificar cuadros, ver la técnica de Leonardo da Vinci, y me dice, este es Leonardo. Claro. Y alguien que sea el mejor de los imitadores de Leonardo, luego no van a decir, este no es Leonardo. Así va a suceder con la inteligencia artificial. Pero va a ser como las farmacias del doctor Simi, va a ser algo... Va a ser muy parecido. Va a ser muy parecido, muy similar. Y entonces va a tener que reproducirse desde la inteligencia artificial una expresión de sentimientos. Y se va a comunicar esa expresión de sentimientos. ¿De qué manera? Pues lo más fría posible y lo más genérica posible. Pero de que lo van a buscar, pues lo van a buscar. Nos deja fuera de la jugada. Cuando la inteligencia artificial se dé a sí misma las condiciones de sobre sí misma a avanzar, sí nos van a dejar de lado porque nuestros procesos son muy diferentes. Claro. Nosotros tenemos un proceso bioquímico que se convierte en un proceso eléctrico que manda una señal eléctrica para que se activen ciertas células. Todo eso es lentísimo. Digo, para nosotros se nos hace la octava maravilla, ¿verdad? Pero funciona lentísimo. Cuando la inteligencia artificial se puede dar a sí misma en la capacidad de reflexionar sobre su propio quehacer y darse los métodos o las formas para hacerlo, pues va a ser 300,000 veces más rápido que nosotros. Claro. Entonces la posibilidad de explorar cuestiones va a ser muchísimo más. Pero la posibilidad de explorar desde ahí sí va a poner en jaque la humanidad. Bueno. Si una computadora pudiera darse a sí mismo sentimientos y se enojara, tendría la posibilidad de acabar con la especie. Claro, por supuesto. Entonces, no hay que darle sentimientos porque el enojo es un sentimiento. Hay que darle capacidad de análisis toda la que quiera. Cuando termine con la capacidad de análisis y no complete el proceso, puede que se frustre y hasta se queme, pero si le das la capacidad de enojarse, o sea, que ese es un sentimiento propio de la frustración, entonces va a buscar la venganza, que ese es otro sentimiento, y entonces ahí sí tenemos problemas y muy serios. Muy bien, pues está muy interesante, Nico. Gracias por venir. Esta es tu casa, como siempre. Gracias por lo que están haciendo. Y a la gente que nos escucha, otra vez, vayan a Durango, 28 y 29 de julio. Ya pondremos aquí el sitio.
Si hay algún teléfono, Nico, si lo quieres dar ahora o lo pasamos Si gustan, para informes. el teléfono de Sofía, que es la asociación aquí de la comarca lagunera, es el 871-897-7428. Sofía es la Asociación Filosófica de la Laguna, que en coordinación con otras 15 asociaciones son las que están promoviendo el evento. Muy bien. Entonces, vaya, porque aquí vamos a formalizar a la federación y la vamos a escribir internacionalmente. Mira. Vamos para allá. Bueno, pues gracias por acompañarnos a todos y gracias, Nico, otra vez por estar aquí. Recuerden que vamos a tener a Nico otra vez, ojalá que retomemos el ejercicio. Lo habíamos matado un poco por distintos factores, pero bueno, aquí estamos otra vez, Nico. Gracias por venir. Les agradezco mucho el favor de su atención y les repito, cualquier interés en la página de la FENEFIT están los currículos de los ponentes, están las ponencias, tienen una breve descripción de cada una de ellas y los alcances de cada una de ellas. Pues nada más esperar. Muy bien.